Hola a todos, bienvenidos a este conversatorio que se llama La Red Digital Musicat, Divulgación e Interdisciplina. Bienvenidos sean otra vez, reitero para los que se conectarán más al rato, nos ven en días posteriores. Para mí es un verdadero honor y placer el poder presentar un proyecto dentro de un proyecto que lleva muchísimos años trabajando en un colectivo de conocimientos. Ya luego va a ser también explicado este término. Y bueno, presento este proyecto que tiene 15 años de catalogar, rescatar, divulgar con pasión parte de nuestro patrimonio histórico que se encuentra encerrado tras los muros de la catedral. Y bueno, este encierro debe ser terminado y debe abrirse a todo el público, no solamente quedarse dentro también de los muros de una academia, sino debe traspasar fronteras, debe traspasar también ideologías y sobre todo debemos de conocerlo para protegerlo y hacernos nuestro a partir de emocionarnos y de querer conocer de dónde venimos, a dónde estamos y hasta dónde queremos ir. Este conversatorio ha sido posible gracias a varias instituciones, la Escuela Nacional de Antropología e Historia y su televisión, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, por supuesto, la Universidad Juárez del Estado de Durango, que también nos apoya con su difusión y televisión, la UNAM, porque es el alma mater de este proyecto, el Instituto de Investigaciones Estéticas, porque ahí está afincado este proyecto Musicat y bueno, los coordinadores principales de este proyecto, y el Colegio de Sinaloa, que ha mostrado muchísimo interés en lo que hacemos y que hace poco nos conoce. Y bueno, para hablar esta tarde sobre este proyecto y todo lo que conviene a él, tenemos a 4 maravillosos personajes que han transcurrido y como buenos trashumantes por este proyecto, desde su fundadora, que es la doctora Lucero Enríquez, Laura Sánchez, que es hija primigenia de este seminario, Ruth Santa Cruz, que es ya nieta del seminario, es hija de los hijos del seminario, y bueno, uno de los miembros más recientes que tiene el seminario, que es Sergio Cerrillo, y quienes pues transitan en varias disciplinas dentro de la música, la historia, la filosofía. También conocerán a través de sus trabajos a personajes que tienen excesiva creatividad con el lápiz, otros con el video, con el guionismo. En fin, para no hacer más cansado estas presentaciones, voy a ser breve con las semblanzas. La doctora Lucero Enríquez no necesita mucha presentación, todo el mundo o muchos de nosotros ya la conocemos y es un referente en la historia pues, en la historia de México, de la Nueva España en cuestiones musicales. Ella es doctora por la Facultad de Filosofía y Letras en Historia del Arte, con un libro que se llama El Almacén de Secretos, que es todo un estudio sobre una pintura de un almacén poblano. Y bueno, ella es clavecinista también de profesión y de vocación, compositora. Sus maestros han sido Gustav Leonhardt, Tom DeLove y una serie de, bueno, de composición con Julián Orbón. En fin, una semblanza muy, muy extensa, que más bien podemos resumirla en este proyecto que es, al final, en donde se puede resumir su trayectoria. Por otro lado, Laura Sánchez, ella es historiadora, paleógrafa, archivista, y bueno, es un pilar fundamental del proyecto porque ella es la coordinadora y creadora un poco del trabajo de transcripción y paleografía de las actas de Cabildo de la Catedral de México, que es al final la carne que nutre a todo lo que vamos a conocer. Y bueno, tenemos a Ruth, que también es historiadora, y bueno, ella ha continuado esta labor del rescate de las actas de Cabildo, de transcribir, paleografiar, y además de emocionarse con ciertas historias y seguir líneas de personajes. No solo ella ha encontrado personajes interesantes, sino que ha tenido la oportunidad de poder seguir las trayectorias de esos personajes durante toda su vida, ¿no? Entonces ha visto crecer, desarrollarse a un sinnúmero de personajes, tanto de la catedral como de la historia en México. Y bueno, Sergio es el más joven, él es músico, él es y además sabe etnología musical y le gusta la antropología musical.
y ello hace que también enriquezca este proyecto, ¿no? Que fuera de la historia, pues también hay música, y la música debe de sonar. Y entonces en un proyecto que es de música y de historia, si no suena, no tiene sentido. Y es por estudiantes como Sergio y muchos otros que están en este proyecto, pues se puede dar sentido a esta historia musical de las catedrales. Y bueno, sin más, abrimos este conversatorio con un primer tema, que es cómo llegan cada uno a este proyecto, a Musicat, desde su origen, y qué han encontrado un poco en él en una manera personal. Y pues adelante, compañeros, tienen ustedes el micrófono. ¿Empiezo yo? Así, tranquilamente. Sí, tranquilamente, así cada quien. Aquí, eso es un poco relajado. Esto quisiera yo decirle a la comunidad que nos ve. Esto no es una ponencia, son experiencias de vida y bueno, todo con el fin de enriquecernos. Entonces, ¿quieren que empiece yo o empieza Laura o empieza Sergio? ¿Vamos de atrás para adelante o del medio para hacia dónde nos movemos? ¿Eh? ¿Sí? Si quiere empezar usted, doctora, para que platique de los orígenes del proyecto. Años de Musicat. Ok, yo diría que haciendo memoria yo vería dos momentos así. Ahora que se habla de momentum, dos momentos. El primero es cuando me acerqué por primera vez a la catedral, al archivo, a la biblioteca turriana, que es donde está, para el público que no lo conoce, donde se encuentra el archivo del Cabildo. Y fui ahí a conocer mi manuscrito, que había yo estado trabajando con unos microfilmes, precisamente en el Museo de Antropología e Historia, allá en los sótanos, ahí estaban el departamento de microfilmes. Entonces estuve trabajando ese microfilm, era un manuscrito de música, y cuando fui llena de emoción a conocer mi manuscrito, la persona que estaba encargada del archivo, don Salvador Valdés, me saca un expediente que se veía que había contenido muchos documentos y se veía totalmente ñango y raquítico. Lo abro, lo reviso y digo, oiga, pero aquí no está lo que yo estaba. Me dijo, pues maestra, digo, y este es sí, digo, aquí se ve que estaba, pero ya no está. Le dije, no puedo creerlo, ¿qué pasó con él? Entonces me dijo, pues a ver, hable aquí con el padre. Y conocí al primer personaje gracias al cual Musicat le debe la vida, que es el padre Ávila Blancas. Él era el encargado bibliotecario, miembro del Cabildo, un prohombre de veras, gracias al cual se ha conocido tesoros de la catedral, de la propia profesa, ya murió. Sin el padre Ávila Blancas, este proyecto no existiría, punto. Este hombre me dijo, maestra, ¿qué le puedo decir? Aquí teníamos 3 pisos, y señaló, de libros, de documentos, pero han entrado a saco presidentes, generales, virreyes, arzobispos, y eso es lo que nos queda. Hay que cuidarlo. Dije, pero padre, es que se lo llevaron. Y fue un sentimiento el mío de desolación, de rabia, ¿saben? Digo, pero si esto es de todos nosotros, ¿cómo se atreven a llevarse esto? Y yo veía la catedral, así la ventana que da al archivo, yo quería saltar por ahí, entre la furia, la indignación, la desolación. ¿Cómo se pueden robar documentos de un archivo? Fue una cosa que me cimbró. Ahí acaba el primer capítulo. El segundo capítulo es cuando estoy haciendo los estudios de maestría para un posgrado que yo decía en broma que iba a ser post-mortem. Bueno, no fue, porque sí lo sobreviví, ¿verdad? Y estábamos viendo en un seminario virreyes y arzobispos. Y entonces yo dije, ay, pues voy a tomar a un virrey que haya sido arzobispo y pues voy a ir a la catedral a investigar los años que estuvo de arzobispo, a ver qué veo con la música. Digo, porque la música es como la gripe, ¿verdad? Se nota enseguida a quien le gusta y se nota enseguida a quien no le gusta. A ver qué encuentro. Y entonces empecé a mirar con la música ahí en mente, hice una basecita de datos en FileMaker se llamaba, que era una muy sencilla. Digo, pues a ver, todo lo que tiene que ver con la música. Y me va encontrando una cosa maravillosa que tenía que ver con la salud, con la universidad, con hábitos y costumbres. Dije, Dios mío, tomando la música así como periscopio, digo, ¡qué barbaridad! Pero ya que hay una cantidad de información impresionante. Dios mío, esta es una base de datos, la que todo investigador quisiera tener. ¡Qué cosa! Y entonces, le fui a llamar a 4 colegas, 2 de ellos músicos, otra socióloga y otra paleógrafa, historiadora,
Dijeron, oigan, ¿saben qué? Vénganse, tengo un chisme muy bueno para ustedes. ¿Cómo ven que hacemos una base de datos con las cosas que encontremos? Pues en las actas de cabildo, vamos a ver qué encontramos, nada más tomando la música como referente, nada más. Y bueno, así, aquí en esta casa donde hoy vivo, abajo, en una sombría y unas muelas de jardín, una tarde como esta muy bonita, ahí estábamos 5 personas, de las cuales quedamos 2 todavía en el proyecto, el maestro Lara y yo, y ahí dijimos, vamos a hacerlo. E hicimos un protocolo, lo presentamos a CONACYT, ¿y qué creen? Que nos dieron para atrás. Dijeron, no, ¿con quién lo van a hacer? Hombre, de veras, porque tengo un protocolo ahí, los campos, las no sé qué, la validación. ¿Y con quién? Ah, y dije, pues entonces habrá que hacer un seminario. Y entonces dijimos, vamos a hacer un seminario en donde cada uno de nosotros va a trabajar con 2 jóvenes. Y entonces vamos a hacer una base de datos que pueda ser vista sin costo, gratuita, por quien quiera. Entonces así nació Musicat. Quiere decir, el deseo de saber a través de varias disciplinas, no nada más la musiquita, no nada más el do, re, mi, no. La historia, la cultura, las mentalidades, los festejos, los pleitos entre borrachos, ahí estaba la música presente. La música siempre está presente. Nacen, se mueren, se pelean, ahí está la música presente. Entonces el deseo de compartir con otros y dentro de nosotros mismos. Y el deseo y la necesidad de hacerlo con jóvenes y para los jóvenes. Y ese es el ADN de Musicat. Por eso ha durado 20 años. Así, esa es la historia. Bien. Ahí está el ADN de Musicat. Y aquí están los jóvenes, todavía no son señoras jóvenes, o no sé si algunas ya son señoras jóvenes, pero bueno, aquí están los hijos y nietos y bisnietos de Musicat, que a mí me da mucho gusto que nos acompañen en esta primera salida al mundo, que gracias a INA TV, ahí sí, podemos salir a la gran plataforma para la que de hecho estuvimos trabajando siempre sin saberlo, ¿no? Porque si queríamos compartir y que se conociera nuestro trabajo, hoy es la oportunidad. Y yo estoy sumamente agradecida de ello, a quienes lo hicieron posible, y en especial del seminario, a Antonio y a Máximo Gata, porque realmente son ellos los que han hecho esta parte de divulgación, que se ha convertido casi a veces en un lastre, que digo, no, ese es hijo de ustedes, ese yo no lo quiero, me lo llevan como abuelita que les bese la mano a mi nietecito de la difusión, pero yo no quiero tener nada porque es mucho trabajo, y lo están haciendo muy bien. Así que, pues esa es por la primera parte. Pablo, espero que no me haya excedido yo de tiempo. No, adelante. Ya, pues ya terminé la parte que me toca a mí de vida y de historia y de los antecedentes y de los 2 grandes momentos y el reconocimiento al padre don Luis Ávila Blancas, porque sin él Musicat no existiría, porque ojalá y todas las catedrales tuvieran personas como él, conscientes de que son guardianes de un archivo, de unos bienes culturales como la Profesa, él era guardián de la Profesa, y que los ponen a disposición de otros para que los conozcan. Ya quisiéramos, ¿no? Yo creía que iba a ser muy fácil, dije, seminarios en todas las ciudades en donde hay catedrales del siglo XVI, ¿sí? Bueno, hubo un momento en Oaxaca en que teníamos seminario, teníamos becas, pero ¿qué creen? Que no nos dejaban entrar a la catedral, ¿no? Yo digo, bueno, si así hubiera sido, música no nace. Entonces, el padre Ávila Blancas, lo que este seminario le debe al padre Ávila Blancas, no tiene precio, no se va a poder medir nunca. Él está en los cimientos de este proyecto. Y hoy debo decir un paréntesis, hemos tenido siempre, cosa que no me hubiera yo esperado, ángeles protectores en la catedral, ¿sí? Hoy tenemos al padre Julián Ambrosio Urrutia, que es el canónigo bibliotecario, un hombre culto, un hombre sabio, un hombre que le gusta mucho la música, y bueno, él es ahora nuestro ángel protector, es miembro del cabildo, siempre del cabildo de catedral no puedo yo decir hasta ahora más que buenas cosas, porque en general no hemos tenido más que apoyo, y sin ellos, y sin el cabildo, este proyecto tampoco podría existir, esa es la verdad. Ha sido nuestra casa, realmente el archivo de la catedral ha sido nuestra casa de varios de nosotros durante muchos años, ¿sí? Ya tengo ganas de ir después de la pandemia. Tengo 1 año y 3 meses de no ir al archivo. Ya hay que ir al archivo. Gracias. Bueno,
pues, ¿sigo yo? Sí, bueno, yo ingresé a Musicat, me integré desde el año 2004. Pues bueno, ya llevo bastante rato. Pues siempre recuerdo cómo me integré realmente por casualidad. Siempre me acuerdo mucho que vi un cartel en la coordinación de historia de la facultad y pues yo no daba crédito, ¿no? Porque pues la verdad siempre la música ha sido algo poco estudiado, ¿no? No solamente o sea, en general en la historia es un tema que se estudia muy poco y pues la música novohispana pues todavía menos, ¿no? Y bueno, pues es chistoso porque pues invitaba el cartel a hacer el servicio social en el proyecto y yo fui a dejar mi carta de servicio, de liberación de servicio que hice en otro lado. Y pues la verdad es que dije, pues no me importa, ¿no? Inmediatamente vi el teléfono, llamé, y estaba, bueno, Miriam, y me dijeron, ¿te gusta? Bueno, y en parte porque conocía muy poco, ¿no? De hecho, pensaba hacer una tesis sobre Sumaya, creo que estaba pensando, ¿no? Y bueno, pues sí, ya medio conocía, y bueno, lo que conocíamos, ¿no? Las fuentes clásicas de la música no hispana. Y bueno, pues llamé inmediatamente, coincidió en que no había alguien, que urgía alguien que trabajara las actas de cabildo del siglo XVII. Y bueno, pues yo ya tenía un poco de experiencia también paleografiando ese tipo de documentos por que trabajaba en el Archivo General de la Nación. Y bueno, pues inmediatamente me aceptaron. Había un curso de capacitación donde pues el maestro Lara nos enseñaba liturgia, el maestro Tello pues igual, ¿no? Nos hablaba del siglo XVII, XVIII, la maestra Lourdes Turrent. Y bueno, pues empecé a trabajar inmediatamente. Me dijeron, ahí libro. Y bueno, pues sí, ¿no? O sea, nada más me dijeron, hay que recopilar todos los datos de música y músicos, que encuentres en el libro, ¿no? Entonces, bueno, he de decirles que son libros que tienen a veces más de 1000 folios, ¿no? Y hay que leer pues cada uno porque hay que ir sacando toda la información al respecto, ¿no? Estos libros de Cabildo son, digamos, las minutas de las reuniones de el Cabildo es el órgano de gobierno de la catedral, y entonces todos los asuntos que se trataban en esas reuniones, ¿no? Pago de diezmos y bueno, en general toda la administración de la catedral, entre ellos pues están todos estos asuntos, ¿no? Referentes a la música y a la liturgia y a la fábrica del edificio, etc. Entonces, bueno, pues ha sido la verdad un trabajo bastante interesante. Bueno, a mí, primera era un proyecto que se conjuntaba todo, porque bueno, mi amor por los documentos antiguos, que soy un poco melómana también, y bueno, los archivos siempre han sido, y me he dedicado toda la vida, desde que salí de la licenciatura, a trabajar en diferentes archivos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este proyecto se conjuntaba todo, y bueno, pues entre eso ha sido, y bueno, porque nunca hemos dejado de aprender, ¿no? Ha sido muy interesante ver cómo hemos tenido que crear diferentes metodologías, pues primero para un proyecto, hacer manuales, y bueno, y que el trabajo en equipo, ¿no? Que siempre hemos tenido que trabajar así en la interdisciplina, porque pues de otra manera no sería posible, ¿no? Pero incluso, bueno, a mí, incluso las normas de catalogación y etcétera, me han servido para mi propio trabajo en otros archivos, ¿no? Y bueno, pues ya verán cómo hemos pasado de hacer transcripciones a mano, cuando no teníamos base de datos, luego pasamos a línea a trabajar en otra base de datos en línea, y bueno, la verdad es que la tecnología también nos ha movido mucho a cambiar, ¿no? Y a crear, en realidad a crear metodologías de trabajo, ¿no? Entonces, pues a ver, ¿quién sigue?
yo Creo quisiera que por... interrumpir un poco, perdón, Ruth, Sí, no te para preocupes. hacer unos, bueno, saludos a la gente que se está conectando, porque si no, luego nos dicen que no nos acordamos de nuestros espectadores. Y bueno, pues muchos saludos. Está con nosotros Mario Asa, Lucas Richitelli desde Argentina, desde Córdoba, Argentina, la doctora Silvia Salgado, la maestra Mónica Pérez, Marte Comparte, Archivo, Katia Romero, Chemari Laes, buenas tardes a todos ustedes, todos nos acompañan. Nos escribe también Antonio Colín, Marina Torres, Ana Galicia, Guillermina Monroy, Salvador Hernández Pech, todos muchas gracias por su asistencia. Y no olviden, si tienen alguna pregunta, alguno de nuestros conversadores, por aquí aquí se las haremos llegar. Muchas gracias. Continuamos con... Sí, creo que me toca por orden de antigüedad, ¿no? Entonces tomaré la palabra. Yo me integré a Musicat hace casi 10 años, fue como en octubre del 2011. Yo estaba en el segundo semestre de la licenciatura en Historia, empezando apenas mi carrera, y bueno, pues yo llegué al seminario porque en una de las materias que llevaba en la escuela queríamos hacer una investigación sobre la música de las misiones de Paraguay, de esta como haber visto esta película de La Misión, ¿no? Donde se nota como la música es el medio por el cual los jesuitas llegaban a evangelizar a los indígenas, y entonces a nosotros nos llamaba mucho la atención y estábamos en un seminario sobre historia cultural, y una compañera me habló del seminario Musicat. Ella ya creo que había cursado otra carrera, había trabajado incluso en Adavi, y me parece que por eso conocía el seminario. Y bueno, también convergieron muchas cosas porque justo en ese semestre yo tomaba clases con la doctora Berenice Alcántara, que también es miembro del seminario, y ella pues hizo su tesis de doctorado sobre el canto baile para la evangelización de los pueblos nahuas. Y entonces, como ella platicaba de esto en sus clases, yo me acerqué a preguntarle si ella conocía este proyecto. Y ella me puso en contacto con quien era secretaria en ese momento, Miriam, eh, y yo fui a mi entrevista, ¿no? Le mandé un correo, me citó en el Instituto de Investigaciones Estéticas, en el cubículo de Musicat, y me preguntó si yo era músico o era historiadora. Pues yo le conté que pues yo he tomado clases de música, ¿no? En algunos momentos de la vida, pero tampoco de manera como carrera profesional, pero que estaba en el segundo semestre de historia, y me preguntó si sabía utilizar algunos de estos programas para hacer las transcripciones, ¿no? Finale o Sibelius, y yo así de, no. Y me preguntó, ¿sabes paleografía? Y yo, no. Y entonces yo llegué realmente al seminario, y siempre lo digo así, yo llegué sin saber nada, ¿no? O sea, yo llegué sin haber ido ninguna vez a un archivo, sin haber trabajado en un archivo histórico, sin saber paleografía, ¿no? Y realmente, pues yo me he formado aquí en el seminario, ¿no? O sea, desde que yo empecé mi carrera como historiadora, pues yo me he formado aquí. Entré así, les digo, del segundo semestre sin saber nada. Y ahí fue donde conocí pues al maestro Eden Zárate, que es quien pues me introdujo como a este mundo de las actas de Cabildo. Nos dieron un curso de paleografía, y pues gracias a todas estas herramientas que ellos me dieron y que me siguen dando, ¿no? Porque el seminario es pues un espacio muy, muy generoso en donde hay muchos investigadores, ¿no? Como la doctora Silvia Salgado, que está aquí, como el doctor Drew Davis, que siempre están dispuestos a escucharte, ¿no? Y cuando emprendí mi investigación para la licenciatura, pues ahí presentaba mis avances y había comentarios, y creo que ha sido un espacio pues muy importante para mi crecimiento profesional, para mi formación profesional, pero también un espacio donde he conocido gente que son mis amigos, ¿no? Y que hay un gran compañerismo, y que por este mismo compañerismo creo que la dinámica de trabajo se vuelve mucho más agradable, ¿no? Y creo que por eso hemos logrado muchas de las cosas que tenemos hasta ahora. No sé si quiera seguir Sergio. Sí, creo que me toca. Bueno, pues ahora, bueno, ya que dijiste cuándo entraste, yo entré justo después que tú. Yo entré al seminario en 2012
Cuando yo entré, yo creía que tú tenías muchos años, ¿sabes? Bueno, es que bueno, yo estudiaba educación musical en la Facultad de Música y, bueno, como era músico, cuando entré al seminario, entré a hacer mi servicio social y pues yo entré a hacer Incipits, ¿no? Entonces, para mí, el mundo de las actas de cabildo y de los historiadores era completamente ajeno a mi persona, ¿no? O sea, yo solamente hacía Incipits en mi casa, me mandaban manuscritos por unos paquetes enormes por correo y yo hacía los incipits para el catálogo de papeles de música, ¿no? Porque bueno, ya se habló de las actas de cabildo, pero en Musicat pues también se hacen los catálogos de papeles de música. Justamente es no solamente el inventario del patrimonio, ¿no? Es saber qué hay, qué tenemos, ordenar los papeles, que fue lo primero que se hizo, para que no vuelva a pasar justamente lo que dijo la doctora hace rato, ¿no? No se deberían de volver a perder, ¿no? Y bueno, yo hacía los incipits para el catálogo y es muy curioso porque cuando yo entré a Musicat también al mismo tiempo me estaba acercando al mundo de la música antigua. O sea, yo estudiaba educación musical, pero también empecé a estudiar órgano y acababa de ir al curso de música antigua de Daroca en España, ¿no? Entonces yo entré a Musicat con muchas ideas un poco locas sobre cómo me quería titular, ¿no? Bueno, lo menciono rápido porque es curioso, ¿no? Yo quería hacer una tesis sobre la educación musical en la Catedral de México que abarcara desde el primer maestro de capilla hasta el último, ¿no? Ya, sí, o sea, la doctora se ríe porque es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, una tesis de licenciatura, bueno, ya acercándome a las actas de cabildo y más o menos viendo yo cómo funcionaba aquello, porque además, ya que ves cómo están las actas de cabildo y el trabajo que se ha hecho en Musicat durante muchos años, te das cuenta que la Catedral de México o la historia de la música en la Catedral de México y por lo tanto en la Nueva España no es como te la imaginas, ¿no? En absoluto. Bueno, ya pues esta breve trayectoria de cada uno de los compañeros pues habla por sí solo de cómo se va construyendo un proyecto interdisciplinario, universitario, pero que es generado por amor a la historia, por amor al arte, y realmente hay pasión, ¿no? O sea, hay tanta pasión como lo puede haber en las ciencias duras, y en el cosmos, y en el espacio, y en la medicina, ¿no? Y en un pequeño lugar, en un pequeño espacio, pues que son esos espacios catedralicios. Bueno, para nuestra siguiente parte, o el siguiente tema que me gustaría que cada uno tratara, son sus líneas de trabajo en este proyecto. O sea, ¿qué líneas han tomado? Porque a final de cuentas, esas líneas de trabajo las vamos a ver en su momento representadas en esta red digital. ¿Yo puedo decir algo? ¿Sí? ¿Puedo decir algo? Bueno, yo no sé exactamente una línea, bueno, luego puedo retomar eso que has planteado, pero aquí hay 3 cosas o 4 cosas que quisiera yo recalcar de lo que dijeron ahorita los muchachos. Habla un año 2011 y dice Ruth, yo no sabía hacer nada, y de pronto yo digo, ¿cómo Ruth? Pero si Ruth se me convirtió como parte del inventario de Musicat, ¿cómo que no? Entró de veras sin saber nada. Yo digo, pero si siempre ha sabido. Yo digo, pero si Ruth siempre ha sabido, ¿cómo? Ruth, para quienes no sepan, Ruth ha sido en un momento dado secretaria del seminario, como en su momento fue Miriam, que estuvo casi 10 años, que entró primero como servidora social, luego fue becaria, que era de contaduría y administración. Cuando nos dijeron que ustedes necesitan a alguien, por supuesto que necesitamos a alguien de contaduría y administración. Y bueno, la tesis de Miriam fue cómo administrar un proyecto académico en Musicat, ¿sí? Porque Musicat fue su tema de tesis. Entonces ella ahora luego fue Ruth y ahora tenemos a Sue Montiel, que seguramente nos estará oyendo, y un día con el maestro Eden Zárate, él no fue fundador, pero él entró
a recomendación de una persona muy querida para mí, que es la doctora Raquel Pineda, que era la paleógrafa en jefe, digamos, del proyecto, haciendo la cuenta, le dije, oye, ven, vamos a ver cuántas gentes han pasado aquí por Musical. En aquel entonces, hará como 1 año y medio, 2 años, sacó la cuenta como de 125 personas, jóvenes, ¿sí? De todas edades, servidores sociales, voluntarios, becarios, unos de CONACYT, otros de PAPIT, de diferentes profesiones, de bibliotecología, de música, de historia, de antropología, más de 125 personas. Y cuando Ruth habla de cubículo de Musical, yo debo decir que Musical tuvo una época de ocupa, así, literalmente ocupa. Estábamos en mi cubículo, que era un cubículo del instituto, de quien siempre he tenido apoyo, en mayor o en menor medida siempre me han apoyado, ¿sí? Sobre todo me han apoyado muchísimo todos los jefes de departamento, en verdad. Y en aquel entonces estaba la doctora Uriarte de directora, y se metieron a hacer unas reconstrucciones del instituto, y yo tenía un cubículo chiquito, pero me quedaba muy mal el mobiliario, y entonces yo pedí que le cortaran los muebles, porque tenía yo que manejar la computadora y el teclado MIDI para las transcripciones, y era una cosa horrenda, ¿verdad? Entonces, cuando entró alguien y me dijo, maestra, ¿de veras quiere que le bajemos las patas a los muebles? ¿Y luego qué vamos a hacer? Dije, pues cuando me saque con los pies por delante, pues entonces ya ven qué hacen con el mobiliario, ¿no? O sea, si les estoy pidiendo que me le bajen las patas a los escritorios porque no puedo trabajar así, pues no me pregunte que luego qué van a hacer, pues luego qué van a hacer conmigo, pues al féretro, ¿verdad? Y ahí estábamos trabajando 4 personas. Miriam, la otra muchacha que estaba de becaria, éramos 4 personas en un cubículo. ¿Cuánto miden los cubículos de estéticas? 3x4, o como una recámara, ¿no? Digo, nos vamos a acabar devorando aquí. Y entonces pedíamos un espacio y no nos daban y no nos daban. Entonces en el área nueva que se hizo, literalmente fuimos a hacer ocupa. Y digo, pues no nos dan espacio, pues vamos a hacer un ocupa. Y entonces lo único que nos faltó fue poner una lona verde para que dijimos, aquí está Musical, aquí está la extensión de Musical, ¿no? Porque no teníamos cubículo, era mi cubículo. Y era una cosa que íbamos a acabar en caníbales ahí, porque estábamos unos encima de otros, ¿verdad? Entonces hicimos ocupa en uno de los pasillos, y entonces la doctora Uriarte como que dijo, no, esto a mí no me gusta, y era una gente muy propia, como uno ocupa aquí. Y entonces ya nos dieron lo que era el cubículo antiguamente. ¿Qué creen, chicas? Pues de archivos. Ahí estaba archivos, donde ahora está Musical. Ahí estaba el departamento de archivos del instituto. Y entonces nos dieron un cubículo que, bueno, ha sido una maravilla, porque ahí podemos no dormir, pero comer, sesionar de 2 a 8 personas, bueno, es una preciosidad. Entonces ustedes ya conocieron la época en que no éramos ocupa, cuando Ruth entró, ya fue el cubículo de Musical. Nada más como un recordatorio, y para mencionar a personas como Ruth, como Miriam, que tanto le aportó al seminario, que de pronto también ya era como una piedra angular del seminario. Cuando ya se fue, dije, bueno, hay que aprender a vivir sin Miriam, ¿verdad? Ahora ella está como secretaria técnica del posgrado de Mesoamericanos, lo cual me da mucho gusto, porque está con la endorfina al 100%, como a ella le gusta, y con la adrenalina también al 100%, como son estos proyectos. Nada más un comentario. Esa es una línea de vida mía, porque finalmente es la administración, que recuerdo que cuando quise hacer el seminario me fui a asesorar de la doctora Beatriz de la Fuente, que había sido mi maestra de Historia del Arte en la Ibero. Le dije, oiga, doctora, no por nada, pero yo quisiera hacer un seminario como el suyo, con guardado todo respeto, porque era interdisciplinario, intergeneracional, transdisciplinario, yo diría más bien, y con varias instituciones. Y entonces me dijo, mire, Lucerito, necesita usted estar dispuesta a invertir mucho tiempo. Segundo, a invertir mucho tiempo con las personas. Tercero, a tener que hacer muchas cosas burocráticas. Si usted está dispuesta, y lo primero es que la materia de sí. Le dije, doctora, pues la música, por supuesto, pedalece. Por supuesto, pedalece. Y lo que me dijo ella de invertir mucho tiempo en las relaciones humanas, mucho tiempo en las cuestiones administrativas, pues, ¿qué les puedo decir? Esa es una línea de vida que no me gusta exactamente, la parte administrativa, pero que ya Dios me puso en este camino, y esa es una de mis líneas de trabajo. No la que más me gusta, sobre todo entre más burocrática, menos me gusta, y entre más años pasan en mi vida, menos me gusta, pero esa es una línea de acción. He aquí. No es la más bonita que quisieran escuchar, pero esa es una realidad, porque eso se necesita para un proyecto. He dicho. Bueno, pues ya entrando un poco en la materia de la red digital, yo quisiera empezar un poco platicándoles cómo empezamos con el
con el protocolo, ¿no? Un poco, bueno, un poco también buscando recursos para poder seguir trabajando, ¿no? Las actas de cabildo que, pues, las seguimos trabajando, ¿no? O sea, seguimos haciendo transcripciones, seguimos, faltan muchos libros por leer. Entonces, bueno, pero a partir de todo esto que ya habíamos, que ya hemos rescatado y que se ha hecho a lo largo de tantos años, bueno, pues, finalmente vimos en Francisco López Capillas, ¿no? Un personaje, pues que no se prestaba para justamente generar, ¿no? Varios tipos de material, ¿no? O sea, además de que ha sido uno de los músicos más, pues, de los más conocidos, de los más trabajados, de los que se ha grabado música, entonces, bueno, aparte porque, bueno, su carrera en la catedral, pues abarca buena parte del siglo XVII, ¿no? Que va de 1636 en que llega como bajonero a la catedral. ¿Puedes poner la pantalla de la red, Pablo, por favor? Y bueno, porque también, bueno, aparte de todo de este periodo, pues también es uno de los... Hay material, por ejemplo, en las actas de cabildo y todo lo que se ha recopilado de estos documentos, también hay papeles de música y hay libros de coro. Y bueno, pues el objetivo general de hacer esta red era justamente juntar todas las bases de datos, ¿no? O sea, en el proyecto musical estábamos quienes trabajaban las actas de cabildo, por una parte estaban los músicos trabajando papeles de música, y por otro lado el proyecto de libros de coro, ¿no? Que es otro de los proyectos que se rescataron todos los libros de coro de la catedral, desde estabilizarlos, restaurarlos, etcétera, ¿no? Entonces, había material de capillas en todas las bases de datos, ¿no? Porque a veces no de todos los personajes ni de todos los músicos que se mencionan en la documentación hay información suficiente, ¿no? Y bueno, además porque dentro de este periodo también de capillas, pues hay eventos muy importantes, ¿no? Tanto históricamente, para la catedral en sí, para la historia y la sociedad novohispana, como bueno, por ejemplo, en 1656 que consagran el edificio nuevo de la catedral, ¿no? Y bueno, pues era el personaje que se prestaba un poco a que pudiéramos generar todo este tipo de materiales, ¿no? O sea, ya pensábamos en videos, en infografías, en vincular, hacer líneas del tiempo. ¿Puedes abrir la...? Entonces, bueno, pues aquí está, por ejemplo, y bueno, aparte, pues todo esto también está teorizado un poco sobre la divulgación significativa, ¿no? Que bueno, si bien todo este trabajo tiene un trasfondo académico, pues les digo, de bastantes años, ¿no? Y que López Capillas, pues van a encontrar muchísimas investigaciones, ¿no? Pero bueno, también se han enfocado mucho en su obra, ¿no? En la obra musical del personaje. Y bueno, ahora otro de los objetivos de esta red, pues también es acercarnos, ¿no? Un poco a la vida cotidiana, pues alrededor de los personajes y de los aspectos más sociales, ¿no? Que bueno, que también siempre ha sido uno de los aspectos de las perspectivas que ha querido Musicat. Entonces, y bueno, pues la idea era, ¿no? Que además dirigirnos a un público, pues no estrictamente académico o de musicología, ¿no? O sea, que cualquiera desde un niño hasta quien fuera, se pudiera acercar a todos estos personajes, ¿no? Entonces, bueno, Capillas fue realmente entonces quien nos dio la pauta también para hacer esto, ¿no? ¿Te puedes ir a la línea del tiempo, Pablo, por favor?
Entonces, bueno, pues hemos creado estos recursos, ¿no? Hacer líneas del tiempo y bueno, pues hemos tenido que buscar, pues no solo la información, este proyecto nos ha orillado no solamente a basarnos en las actas de Cabildo únicamente, sino que hemos tenido la necesidad pues de ir a otros repositorios, ¿no? O sea, tenemos que ir al Sagrario Metropolitano, al Archivo General de la Nación, incluso hemos tenido que recurrir a documentación en el Archivo General de Indias, que pues afortunadamente está digitalizado ya mucho de los archivos, y que puede uno usar sus recursos y los documentos para poder, porque bueno, hay que buscar cómo ilustrar toda esta parte de las líneas del tiempo, y pues la verdad es que a veces no es fácil porque, bueno, pues hay que buscar un recurso visual que no, que sea del periodo más o menos, y bueno, pues un poco contextualizar toda la época de cada personaje, pues sí, sí nos ha costado trabajo, ¿no? Pues bueno, pues... Ahí en la línea del tiempo, Pablo podría picarle algunos de los recursos para que se viera, ¿no? Por ejemplo, las etiquetas grandes que ponemos, cuáles llevan no sé si lo quieran demostrar ahorita o después, pero... Sí, no, pues bueno, después les iba a enseñar la red para enseñarles un poco cómo estamos vinculando también a los personajes. Si quieres ese lo vemos ahorita. No, sigue en Capillas, pero en la red digital, red. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí la verdad es que también llegar a esto quizá es un poco complejo, ¿no? Para quien no conoce, ¿no? Pero bueno, hemos tratado, digo, todo es completamente mejorable, ¿no? Pero bueno, aquí, por ejemplo, lo que buscamos es como plasmar justamente todos estos vínculos que hay con personajes, pues los más importantes, ¿no? Porque también hubo un proceso de selección de personajes, ¿no? Les llamábamos los de primer nivel, los de segundo nivel, que bueno, todos son importantes, pero algunos se prestaban mucho más, o sea, en el contexto del personaje Capillas, pues eran muy importantes, ¿no? Como por ejemplo aquí Pedro Barrientos Lomelín, que no está aquí, ¿verdad? No. Y bueno, sus vínculos, por ejemplo, ya después ahorita Ruth veremos lo que es un colectivo, lo que consideramos un colectivo, donde están, por ejemplo, aquí López Capillas, pues además fue organista, estuvo en la Catedral de Puebla y trabajó en la Catedral de México, y todos estos personajes, ¿no? Que vemos alrededor de las catedrales, pues son personajes, no son todos, pero sí son, digamos que sí hay, pues les digo, que incidieron, que son fundamentales también, tanto para el contexto Capillas como para la música en general, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí este señor Agustín de Leiva que ustedes ven ahí, es un cantante que era tiple mudado, ¿no? Pues que no era castrado como se usaba en Europa, ¿no? Que para que los hombres pudieran conservar la voz de soprano, pues se les castraba, ¿no? Entonces, aquí en la Nueva España sí hay registro de, por ejemplo, castrados, pero bueno, el tiple mudado fue un cantor que conservó la voz aguda hasta adulto. Y bueno, este personaje también resulta muy importante porque pues Capillas prácticamente se lo roba a Morelia, ¿no? A la Catedral de Morelia, y bueno, el Cabildo de México también hace todo lo que puede y gasta lo que puede, ¿no? O sea, no hay dinero para nada, pero traigan al Agustín de Leiva para que cante por acá. Y entonces, bueno, pues hemos estado construyendo todas estas redes, ¿no? Alrededor de un personaje, y que, bueno, pues parece que sería poco, pero es una cosa inmensa, ¿no? Entonces, y nada más alrededor de Capillas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, pues nuestro objetivo es hacer todo esto con cada uno de los personajes que están en la red, ¿no? de Capillas.
pero bueno, pues ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, bueno, otro por ejemplo, otro personaje que también pues es importante en este contexto y en la época de Capillas, pues es un chantre que, bueno, que hace 6 años hicimos un artículo sobre las capellanías de coro en la catedral, ¿no? Entonces, bueno, había muchos trabajos en la historiografía sobre capellanías, ¿no? La capellanía es pues dinero que dejan pues generalmente los ricos en su testamento para que se recen misas por ellos, ¿no? Para que su alma salga pronto del purgatorio. Entonces, hicimos un trabajo sobre capellanías de coro en el 2015 y bueno, pues todo ese trabajo también lo hemos recuperado ahora para, por ejemplo, todavía no está Pedro Barrientos Lomelín, pero y tenemos un video sobre este personaje que le pusimos, es el primer mecenas, ¿no? O sea, cuando hicimos ese trabajo, pues llegamos a esa conclusión, ¿no? Que realmente es el primer mecenas de la música en la Nueva España, porque bueno, así rápidamente les platico. Bueno, él era, aparte de su importante carrera eclesiástica, porque bueno, primero fue tesorero de la catedral, fue chantre, fue 3 veces rector de la universidad, era provisor y vicario general. Bueno, tenía unos cargos eclesiásticos, o sea, una jerarquía bastante alta, y llegó a ser obispo de Durango, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues él se codeaba con la alta sociedad novohispana, y llegó a ser albacea de un comerciante, un comerciante que se llamaba Álvaro de Lorenzana, y ya se está olvidando. Álvaro de Lorenzana, que bueno, realmente no es que fuera noble tampoco, sino que más bien su carrera, era tan rico que pues obviamente pues, en esta sociedad novohispana pues te podías comprar el cargo nobiliario, ¿no? Entonces, bueno, Álvaro de Lorenzana fue uno de estos personajes y dejó como albacea a este señor, a Pedro Barrientos Lomelín. Y bueno, dejó bastante dinero, 36,000 pesos para una obra pía, para fundar en la catedral, ¿no? O sea, dejó como muchísimo dinero, quería que rezaran 20,000 misas por su alma, ¿no? Porque obviamente pues tenía que purgar sus pecados, ¿no? Para poder salir rápido del purgatorio. Entonces, bueno, Lorenzana lo que hace en la catedral con ese dinero es fundar unas capellanías que en esta documentación aparecen siempre como los capellanes de Lorenzana, ¿no? Entonces, bueno, ha sido uno de los personajes que también, pues por años nos hemos aproximado a toda esta documentación y bueno, pues les queremos mostrar este video que es uno de los productos audiovisuales que podrán encontrar en la red. No. Nací en estas tierras de la Nueva España. Hoy me dirían criollo porque la mitad de mi familia era de Sevilla. Hasta tuve un abuelo genovés. En mi tiempo fui un hombre importante. Asesoré a virreyes y arzobispos. 3 veces fui rector de la Real Universidad y hasta juez de la Inquisición. Pero todo gracias al trabajo. En la Universidad de Salamanca, allá en España, obtuve el grado de licenciado en Derecho Canónico. Cuando regresé a la Nueva España, me doctoré en la Real Universidad. Era muy buen administrador. Supe manejar los dineros de la hacienda pública y los bienes de conventos de monjas. Cuando el arzobispo de México se enfermó, me encargó todos los asuntos de la diócesis, que era muy, muy grande. En 1625,
entré al Cabildo de la Catedral de México y poco a poco fui subiendo de categoría hasta llegar a ser chantre, o sea, el responsable de toda la música que se escuchaba en la catedral. Como me gustaba mucho este trabajo y quería que el coro sonara muy bien, hice algo especial. Aproveché mi posición de albacea del difunto Álvaro de Lorenzana, un comerciante tan rico, que no sabía ni cuánto dinero tenía, y con una parte de su dinero fundé unas capellanías. El plan era sencillo. Al invertir en hipotecas 36,000 pesos, los intereses le pagarían 1,800 pesos al año a 8 capellanes de coro, 200 pesos por cabeza. Pero había condiciones. Los capellanes tenían que haber nacido en México, ser sacerdotes, tener buena voz y ser pobres. Se les conoció como capellanes de Lorenzana, aunque de Barrientos Lomelín hubiese sido mejor, ¿no crees? Pero en fin, así es la vida. Tanto quería que sonara bien la música, que cuando llegué a ser obispo de la Catedral de Guadiana, en la Nueva Vizcaya, hoy Durango, me llevé a un maestro de capilla y con mi dinero mantuve a un grupo de cantores. Antes de irme, liberé a los esclavos, herencia de mis padres. Ya no pude disfrutar mi ascenso como obispo de Oaxaca, pues enfermé. Un 18 de octubre de 1658, día de San Lucas, entre las 11 y las 12 de la noche, morí. Hoy, mis restos descansan en la Catedral de Durango, y aunque ha pasado el tiempo, ahora me ves. ¿Ya me conocías? Bueno, pues este es un ejemplo de lo que pues hemos estado haciendo con estos personajes, ¿no? Entonces, todavía falta Barrientos en la red, falta su línea del tiempo, faltan, bueno, muchas cosas. Pero pues ahí vamos. Y bueno, pues vinculado también bueno, como vieron en el video, pues Lomelín acabó en Durango, ¿no? Entonces hizo la sillería de coro. Y bueno, todos estos, en algunos crónicas de la época se puede, también está nombrado, por ejemplo, Barrientos Lomelín, y cuando se fue de obispo a Durango, hizo la sillería de coro allá y mandó traer a un maestro de capilla para que le enseñara a cantar a los niños allá. Y bueno, pues seguir, ¿no? Patrocinando la música, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa importante es, bueno, hablando del canto de los niños, ¿no? Del que, pues, mi compañera Ruth les hablará mucho más. Gracias, Laura. Pues sí, creo que estos personajes, ¿no? Nos han dado la oportunidad de profundizar en muchas cuestiones, como mencionaban hace rato, ¿no? En cuestiones incluso de salud, porque tenemos peticiones de los músicos de lo que ahora llamaríamos incapacidad, ¿no? Que ellos le llamaban patitur, y que piden, y se mencionan enfermedades, tenemos cuestiones de salario, también pues se habla en las actas de cabildo, por ejemplo, de todas las fiestas, se describen mucho las procesiones, de la música que se tocaba, de las calles por las que se iba pasando. Y también otra cuestión que pues fue a mí la que me llamó la atención y la que me jaló desde muy al principio, cuando empecé a trabajar las actas de cabildo del siglo XVIII, que es la educación, y particularmente la educación de los niños. Yo recuerdo mucho que en las actas de cabildo encontré una referencia, bueno, quizá no la encontré así que nadie la hubiera visto, ¿verdad? Pero fue un descubrimiento para mí, que mencionaban en estas actas en esta acta los sacerdotes de la catedral se quejaban de que los niños y jovencitos, adolescentes o ya más grandecitos de 20 años que estaban en el colegio de infantes que ellos habían fundado en 1715,
se quejaban de que no estaban aptos para obtener los cargos de músicos, de instrumentistas, de cantores, de estos capellanes de coro que debían de cantar el canto llano o el canto gregoriano, y que pues estos niños andaban ahí vagando por las calles, o sea, que terminaban el colegio y que los veían ahí vagando por las calles, o que ya andaban metidos en malos pasos, jugadores, apostadores, o que se habían metido algún regimiento militar, alguna cuestión así. Y a mí me llamó mucho la atención ese documento, y creo que fue así el parteaguas de que en ese momento a mí me dieron ganas de saber más y de investigar más, y lo llegué a platicar mucho pues con la doctora Lucero en los seminarios, y ellos me empezaron como ellos ya sabían algunas cosas, ¿no? Del colegio de infantes de la catedral, y me empezaron como a dar pistas, ¿no? Como de, pues búscale por aquí, investígale por acá. Entonces ese fue el tema, y ha sido el tema que pues realmente a mí me apasiona, ¿no? Investigar sobre la educación musical y qué pasaba con la gente que estudiaba música en la época novohispana, porque no nada más era el colegio de infantes, había otras instituciones donde se enseñaba esto, ¿no? Entonces, pues de esta manera yo me fui involucrando en ese tema, hice mi tesis de licenciatura sobre esto, y pues una cosa que me gustó también mucho hacer y que se involucra o que tiene que ver con este proyecto de la red digital es seguir las trayectorias de estos personajes. Y sucede algo muy, muy curioso que, pues para los que somos historiadores y que trabajamos en archivos, pues quizá puede ser algo que para nosotros resulta común, pero yo creo que para la gente en general puede resultar muy curioso que nosotros nos empezamos a involucrar incluso sentimentalmente con estas personas del pasado. O sea, hay algunos que te caen muy bien, con los que te encariñas, que los ves, bueno, en mi caso así toda su trayectoria desde niños, pues que después tuvieron algún cargo en el coro, como instrumentistas o como capellanes de coro, o incluso que llegaron, pocos de ellos, pero que llegaron a formar parte de este cabildo, que era como una, pues, élite eclesiástica, y empiezas como a ver toda su historia. Yo también revisé muchos documentos de correspondencia donde ellos escriben, y no sé, los jovencitos cuando tienen esto del cambio de voz, pues a mí la verdad sí pues me emocionaba, me hacía sentir a veces mal que decían que ya no podían cantar y que no tenían otra forma de sostenerse económicamente, porque era lo único que sabían hacer. O sea, ellos habían estado en la catedral todo el tiempo y solo sabían cantar y no tenían pues un oficio o algo, entonces le pedían a la catedral que les ayudara, ¿no? Que les diera algún trabajo dentro de la catedral, haciendo otra cosa, ayudando en el altar, llevando los libros de coro. Entonces me empecé como a involucrar mucho con estos personajes, y creo que también, pues yo creo que a Laura y a la doctora Lucero también les suena esto, ¿no? Que uno empieza a encariñarse con algunos, otros te caen mal, otros tienen historias muy graciosas o episodios de su vida muy graciosos, o no sé, incluso pues cuestiones, no sé, graves como ser ludópatas, ser alcohólicos, tener, pues uno ve el lado humano, ¿no? Que finalmente pues ellos eran personas como nosotros. Y creo que esto es una de las cosas que también hemos querido transmitir a través de este nuevo proyecto de la red digital, porque bueno, antes teníamos como estas bases de datos en donde era transcribir la información para ponerla a disposición de los investigadores, y que esto se difundiera y hacer trabajos meramente de investigación. Pero ahora, a través de estos perfiles, como el que les enseñaba Laura, de López Capillas, más que una biografía, lo que queremos hacer es retomar esa parte humana de cada uno de los personajes, sus principales características, sus principales anécdotas, rescatar un poco de lo que pensaban o de lo que sentían, de su forma de ser. Y pues nosotros nos hemos basado en eso, ¿no? En lo que nosotros hemos investigado, pero también en lo que nosotros nos genera emociones también estos personajes,
Y es lo que hemos querido transmitir a través de estos perfiles. Y bueno, en la red no solamente hay personajes, también están los colectivos, que pues son conjuntos de personajes que actuaban como en grupo dentro de la catedral. Por ejemplo, la capilla musical, ¿no? Que tenían pues un oficio y una función en común, ¿no? Que era proveer de música a la catedral, o estos capellanes de coro, y que incluso pues el cabildo les ponía reglamentos, les ponía, a veces los castigaba, y siempre los trataba como a todos en conjunto. Y uno de estos colectivos son los mozos de coro, que son los niños que ayudaban en el altar, también en las procesiones, y que cantaban en la catedral. Y ahí lo estamos viendo, que son, en este caso, los mozos de coro de Durango. Como les mencionaba Laura, o sea, también estamos trabajando en otras catedrales. Hubo un equipo, pues, bastante grande, en algún momento fue bastante grande en Durango, de chicos, estudiantes de la Universidad Juárez, del estado de Durango, que pues colaboraron muchísimo en este proyecto, realizando la investigación, porque pues realmente de los mozos de coro de la Catedral de Durango es muy, muy poquito lo que se sabe o lo que se sabía hasta ahora. Y bueno, ha sido muy importante pues esta investigación y esta participación de los alumnos de servicio social, de los becarios, principalmente de Daniel Elizalde, ¿no? Que fue en algún momento también coordinador de este grupo, y que pues fue con él realmente con quien terminé de trabajar hace poco este perfil, ¿no? Y en donde nosotros intentamos rescatar como lo más relevante de estos personajes y de estos colectivos, para que todo el público se pueda hacer como una idea más o menos clara de estos colectivos. Una cosa que también les quería mostrar de estos perfiles son estas palabras que están en color azul, que dice mozos de coro, que ese también ha sido una herramienta pues bastante importante para acercar este lenguaje o sea, transformar el lenguaje académico en un lenguaje que llegue a más público, que sea más amigable, más entendible. Y pues son estas que nosotros les llamamos las palabras azules, porque aparecen en ese color y que ustedes pueden poner el cursor para ver la definición. Y bueno, también de los mozos de coro se hizo su red. Si la podemos ver, Pablo. Creo que está cargando. Ahí está. También está su red, ¿no? Al centro, los mozos de coro. Creo que se me cambió. Bueno, esa es la línea del tiempo. Ups. Si quieres, regresamos a la red, Pablo. Bueno, ahí, mejor, ya aprovechando que estamos. Bueno, como les enseñaba Laura, tiene la línea del tiempo. Aquí, pues, no es de la vida de un personaje, sino más bien como de los acontecimientos que nos van marcando cómo se construyen estos colectivos y cómo se van delineando sus características, ¿no? Aquí dice, el cabildo les permite estudiar y les da un salario anual de 50 pesos a cambio de ayudar en misas, ¿no? Entonces nos va dando como las características principales de lo que hacían estos niños, y todo eso lo vamos encontrando en las actas de cabildo. A veces vamos a encontrar que hay cambios, ¿no? Que hay obligaciones nuevas o cambios, no sé, en los vestuarios. Aquí nos está enseñando Pablo cómo a partir de la línea del tiempo puedes ir al registro de las actas de cabildo, y aquí viene de forma literal como lo dice en el documento. Entonces nosotros pues lo que hicimos es pues peinar toda esta base de datos y hacer una investigación del archivo para poder delinear este perfil y poder encontrar estos acontecimientos claves que nos van dando
la pauta de cómo se va constituyendo este colectivo a lo largo del tiempo, cómo va cambiando. Por ejemplo, ¿podemos regresar a la línea del tiempo? Ahí está, colectivos. Porque al final de esa línea del tiempo pasa algo muy interesante, que va a marcar otra etapa en los colectivos. Bueno, en este colectivo en particular. Hasta abajo. Ahí está, ¿no? Se cumple la última voluntad del deán Salvador Becerra al fundarse el Colegio de Infantes. Entonces, se funda una escuela, un internado. Aún no tenemos mucha información de esta institución, pero son cambios que van ocurriendo en estos colectivos. ¿Podemos ir arriba, Pablo? Les quería mostrar que además pues de la investigación que se hace, como ya había mostrado un poquitito más abajo, donde está uno de los dibujos de Tomás, Pablo, por favor. Ahí, en el de 1704, bueno, que además de esta cuestión de los videos o de buscar iconografía en libros o en bases de datos, de museos, también ha habido personas que tienen esta habilidad, ¿no?, de dibujar. Ha habido 2 dentro del seminario que nos han ayudado con los videos y ahora con esta, pues, representación visual de los mozos de coro, y que también ha implicado una investigación que a Sergio y a mí pues también nos ha gustado bastante, y que Sergio ha colaborado bastante con esto, que es la de la vestimenta. Ustedes ven como hay unas mangas como blancas, dobladas encima de las rojas, y todo eso fue una investigación que se hizo de cómo se vestían los mozos de coro en la época novohispana, y que de hecho pues vestimenta continúa, y que si ustedes ven actualmente los monaguillos de las iglesias siguen utilizando estos colores. Y pues se desarrolló también todo como concepto visual, ¿no? Como, no sé si llamarlo identidad visual de los mozos de coro, a partir de esas investigaciones y pues de la creatividad de Tomás, que es uno de los miembros del seminario, que es de comunicación de la UAM Xochimilco. Y pues lo que se quiso también reflejar, ¿no?, es que pues esta parte humana, ¿no?, de los niños que no iban a estar como estatuas y súper tranquilitos en el coro, ¿no? Y que tenemos referencias de eso, de que los regañaban, de que desayunaban en el coro, de que andaban con las sotanas sucias, de que no traían las medias, que se las quitaban y los regañaban. Entonces también toda esa parte humana de los niños que están dentro de la catedral, pero para ellos, pues yo me imagino que era algo tan común, tan cotidiano, que ya no era algo solemne. Ellos vivían ahí y ahí jugaban, hacían sus travesuras. Entonces también quisimos reflejar esta parte humana en la parte de las ilustraciones. Y creo que ya no había otra cosa que les quisiera mostrar de los colectivos. También, pues, ha habido estamos desarrollando otras cosas que no son exactamente colectivos, ¿no? Sino personajes que se desarrollan en una profesión o alrededor, por ejemplo, de un instrumento muy importante, ¿no?, que es el órgano, y que, pues, Sergio es quien ha trabajado bastante esto. Entonces, no sé si nos quisieras platicar un poquito del instrumento del órgano, de lo que estás trabajando. Sí, bueno, más que hablar solamente del órgano, más bien yo creo que para mí es importante como mencionar que dentro de este proyecto de la red digital, pues una parte muy importante ha sido mostrar la música, ¿no? O sea, más allá de hablar de la historia o hablar de los personajes, una cosa muy importante dentro de la red es pues mostrar al público la música. Y en la música, en esa parte de sonido, pues ha sido para nosotros un reto, ¿no? El primero, porque hay una cosa que tiene que ver con derechos de autor, ¿no? Entonces no podemos subir a la red
cualquier tipo de grabación que nosotros encontremos, ¿no? O de un disco que nosotros tengamos aquí a la mano. Entonces, pues ha sido un reto. No sé, Pablo, si puedes compartir la red digital. Primero sería a los personajes, el último, que es Manuel Rodríguez de Mesa. Entonces, dentro de esta investigación alrededor del instrumento órgano, que es una cosa muy interesante porque el órgano genera colectivos, o sea, las personas que trabajan con el órgano no nada más son los organistas, ¿no? En la historia que nosotros hemos visto que se va desarrollando alrededor de este instrumento, pues entran otros personajes, ¿no? Los organistas, otros son los organeros, o sea, los constructores de órgano, que, bueno, parece un oficio desconocido en México, pero hace 400 años, 300 años, era un oficio realmente fundamental, ¿no? Y otro colectivo más, que son los fuelleros. Hemos descubierto que se compraban esclavos para trabajar en los fuelles. Hay registros muy interesantes. Hay uno de la Catedral de Puebla donde se contrata a un indígena y se le paga $1 al año. Y algunos años después se contrata a uno que no es indígena y se le pagan $20 al año, ¿no? Entonces eso refleja también, es un reflejo de lo que ha sido la historia de México y lo que es en este momento, ¿no? Entonces ahí en este perfil de este personaje, que es Manuel Rodríguez de Mesa, que es, digamos, el primer personaje, el primer organista célebre de la Catedral de México, que es un organista del siglo XVI, pues hemos intentado enriquecer, como no tenemos iconografía del órgano original que se toca en el siglo XVI, porque es importante mencionar que los órganos que vemos en la Catedral de México son del siglo XVIII, ¿no? Entonces, como no tenemos iconografía ni siquiera del edificio Catedral de México, ¿no? El edificio Catedral de México se empezó a construir como lo conocemos. El que conocemos más bien se empezó a construir a finales del 16, principios del 17, ¿no? Entonces hemos intentado, para poder visualizar no solamente el órgano, sino en general toda la red, pues hemos intentado encontrar iconografía parecida, ¿no? Para que el público se dé una idea de cómo sería la música que se escuchaba, cómo serían los instrumentos, ¿no? Entonces, no sé si puedes reproducir un poco donde dice ¿quieres escuchar la música? Hasta ahí, ¿no? Pues bueno, esta es una obra del siglo XVI que ilustra más o menos cómo pudo haber sonado una obra tocada por este personaje. No sé, Pablo, si quieres ir en la parte de arriba. No. Vamos a ir a la infografía que está en recursos audiovisuales, ¿no? Al final de los videos está ahí está, ¿no? Entonces, bueno, este es nuestro primer prototipo de una infografía musical, ¿no? O sea, nuestro objetivo es que, bueno, esto no es la capilla de música, sino solamente sus instrumentos, ¿no? Porque aquí faltarían las voces, ¿no? Entonces, este fue más bien nuestro prototipo, el primero de cómo sonaría, de cómo pudo haber sonado la música en la catedral. Están los instrumentos. Ha sido un trabajo
esto realmente ha costado mucho trabajo, ¿no? No solamente es el diseño, el diseño de imagen, sino también la recopilación del sonido, porque, bueno, ya mencioné que pues las obras, las grabaciones, aunque sean obras públicas, pues una grabación profesional tiene derechos de autor, ¿no? Entonces, poner dentro de la red digital una grabación profesional implica solicitar permiso, obtenerlo por escrito, ¿no? Y hay otro asunto que es, por ejemplo, aquí quisimos mostrar cómo suenan cada instrumento de la capilla. Entonces, esto es muy curioso, pues bueno, estas grabaciones, algunas las conseguí yo, otras más las consiguió Miguel Castillo, y estas grabaciones se hicieron durante la pandemia, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, cómo suena una corneta o cómo suena un bajón, como son instrumentos antiguos, digamos que son instrumentos que no es tan fácil de grabar, ¿no? Incluso en una grabación profesional es bastante complicado que un ingeniero de audio sepa exactamente dónde poner exactamente los micrófonos y de qué tipo para percibir realmente el sonido de estos instrumentos como es, ¿no? La corneta particularmente, que es mi instrumento, afortunada y desafortunadamente es mi instrumento, es el instrumento de todos estos, es el más difícil de grabar, ¿no? Yo lo tuve que grabar en mi casa, entonces, bueno, la grabación no me gusta, pero bueno, finalmente no sé si, ¿podemos escuchar la corneta, Pablo? Entonces, por ejemplo, estos instrumentos, como fueron instrumentos que se hicieron sobre la corneta, la chirimía, el bajón, son instrumentos que se hicieron para tocarse al interior de un espacio acústico muy grande, ¿no? Entonces, pues para mí fue complicado decidir qué mandar porque no refleja realmente cómo suenan, ¿no? Entonces, bueno, si quieres poner la grabación de conjunto instrumental. Esta grabación, por ejemplo, es una grabación profesional, ¿no? De la cual, bueno, obtuvimos permiso para poder utilizarla aquí. Entonces, realmente, pues ha sido un reto, ¿no? Bueno, también dentro del parte de este proyecto de divulgación significativa, hay unos videos que se están cocinando, ¿no? Que son un video sobre el órgano, ¿no? Que, bueno, para ese video, bueno, se utilizó una obra mexicana que se grabó en un órgano en Mallorca, un organista muy bueno, ¿no? Pedro Aguiló, que es amigo mío, que conocí en Barcelona, grabó en una iglesia de Mallorca una pista fabulosa, ¿no? Que es casi profesional, ¿no? Y bueno, el otro video que se está cocinando es sobre, bueno, precisamente música que no es novohispana, sino más bien esa otra parte de la música y de la historia de la catedral, que es el siglo XIX, del cual se ha hablado muy poco y realmente creo que Musicat es y será pionero en
en esto, ¿no? No sé si la doctora quiera mencionar, por ejemplo, porque es algo que se está cocinando, que se está haciendo este año, y yo creo que es un proyecto que vale mucho la pena. No es propiamente no es un personaje, ¿no? Pero forma parte de este proyecto de red digital, ¿no? De este proyecto de divulgación significativa, porque finalmente lo que queremos es que suene la música, ¿no? Más allá de, pues sí están los personajes, que es muy interesante. Hay que hablar de los personajes, de los instrumentos, ¿no? De la historia, ¿no? Para derrumbar algunos mitos, sobre todo, ¿no? O sea, para mí el primer mito que yo derrumbé en Musicat fue que yo podría hacer una tesis sobre todos los maestros de capilla de la Catedral de México, ¿no? Pero claro, o sea, como ese mito que me autoconstruí yo, hay muchos otros mitos alrededor de la música novohispana, ¿no? Y alrededor no solamente de la música novohispana, sino en general de la música mexicana, ¿no? Un mito es que la música en la catedral se acabó en 1810, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Así es. Yo querría, Pablo, pedirte que de la infografía pusieras el sacabuche, porque debo de decirle a quienes nos escuchan, que no son miembros del proyecto, que realmente uno de los, no el más joven, porque es un maestro, es un profesional, el más reciente miembro, de los más recientes, tampoco es el más reciente, de los más recientes miembros del seminario, es un maestro que se llama René, que toca el trombón y que es un enamorado del sacabuche, ¿sí? Él es un sacabuchero de corazón y se acercó al proyecto. Él vive en Morelia. Él se acercó al proyecto precisamente porque lo que quería era saber más del sacabuche, que ese es su verdadero amor. Entonces ahora está integrado en este proyecto que estamos cocinando, como dice Sergio, que realmente fue ocurrencia, literalmente ocurrencia de una colega muy querida que es Analia Cherniavsky, que trabaja en papeles de música, que es una de las coeditoras junto con el doctor Drew Davis y la doctora Carolina Sacristán, de una obra que se llama De tres autores, así lo pusieron. Lo puso un individuo muy particular del que vamos a hablar, pero eso es sorpresa para que nos sigan, sobre el cual va a versar un poco este video. Un hombre que fue como un empresario, pues, y un hombre que transitó durante los primeros 50 años del siglo XIX y que se convirtió de ser un instrumento de aliento de los dragones de la reina a ser un empresario, ¿sí? A lo que hoy en día se conoce, no, se malconoce como caimán, pero no es un caimán. Él era un hombre que intermediaba entre los músicos y el cabildo. Y este hombre no era compositor, él era clarinetista, pero él se encargaba, administraba muy bien los músicos, era una persona muy honrada, muy respetada, nada de un caimán de esos horrendos, ¿verdad? Que consiguen huesos por 50 pesos o 5,000 o 10,000 y le reparten a sus compañeros 1,000 y se quedan con el resto. No, eso no era nuestro querido Truje, que se llamaba. Pero lo que sí era muy práctico. Entonces él escribió, él tomaba música que compraba seguramente en las accesorias que estaban rodeando a la catedral o en los negocios que vendían betún para zapatos, productos para la calvicie, vendían también teclas de piano y también partituras y folletones y novelas. Han de haber sido muy interesantes estos negocios en el 19. Y compraba música francesa o la que llegaba y le ponía otros textos para las finalidades que necesitaba la catedral. Y a eso se le llamaba contrafacto. Tomaba una melodía que era pues igual para un requiem y le ponía ahí misa para Santa Teresa, ¿verdad? Y entonces ya automáticamente eso ya le servía a él para la festividad que se tenía que celebrar. Y en ese contexto hizo una obra que dijo de 3 autores, donde él escribe la parte más pequeñita, que es un invitatorio, que de hecho es un oficio de difuntos, efectivamente de 3 autores, él siendo uno de ellos. Y este invitatorio, que es una obra pequeña, comentó Analia, ¿y por qué no lo grabamos? Bueno, debo de decir que en eso estamos. Y lo íbamos a llamar los ministriles de Musicat, pero en realidad se va a llamar Del archivo a la música. Y yo creo que como subtítulo, los ministriles de Musicat, porque en esta ocasión hay bastantes músicos prácticos. No siempre ha habido en Musicat tantos músicos prácticos. Y bueno, uno de ellos es el maestro René, que toca el sacabuche, va a tocar un trombón, no tiene sacabuche, pero bueno, lo más acercado a un sacabuche, que es el trombón, es el sacabuche, es el abuelo del trombón. Y entonces vamos a hacer este video y debo de decir que se ha hecho en plena pandemia
Y debo de decir que hay 2 músicos en Brasil, hay 2 en Durango, hay el maestro René que está en Morelia, y aquí en México hay. Entonces es un video que se está grabando, se están ahorita grabando las pistas, pues así, con un envío y con cantores del coro Melos Gloria, que dirige el maestro Lara, y con Víctor Cisneros, que fue mi alumno de bajo continuo y que fue organista del coro Melos Gloria, que me está ayudando en esto. Y ha sido un proyecto muy interesante, un verdadero reto, porque siempre las ocurrencias aquí son muy bienvenidas. Cuando a alguien se le ocurre algo, ¿y qué tal que hacemos una infografía? Que fue una ocurrencia de Antonio Ruiz, uno de los difusores, uno de los coordinadores de este evento que está teniendo lugar. Se le ocurre la infografía, bueno, pues ahí tenemos una regla, que aquí el que propone, dispone. O sea, nada de que hay que, eso no se conjuga en música, sino voy a. Entonces, a Antonio se le ocurrió, hay que hacer infografías. Bueno, presentó, nos hizo la presentación, y como dijo Sergio, ha costado mucho trabajo hacer esta infografía, realmente. Podemos oír el sacabuche nada más para dejar pasar luego a lo que el coordinador, el maestro de ceremonias de este conversatorio disponga, pero escuchar el sacabuche para darle las gracias al maestro René, que sé que nos está escuchando. ¿Podrías poner nada más la flechita para que se vea qué música tocó? Ahí está. Es un anónimo de Cañizares. Entonces, ahora sí que todos nuestros productos están debidamente etiquetados, ¿sí? No altos en calorías, ni altos en leguminosas o no sé qué, pero altos en contenido informático, porque sí tratamos de hacer, y aquí hay una palabra que quiero rescatar, la mencionó Pablo al principio, que fue la línea que hizo de este proyecto un cambio de 180 grados o 190 grados. Cuando conocimos al doctor Gándara y a la doctora Jiménez, que son arqueólogos, que se han dedicado a seguir una línea de divulgación que le llaman divulgación significativa, que viene de los científicos americanos que se dedicaban a los parques nacionales y que se dieron cuenta que había que emocionar al usuario, haciéndolo comprometerse con lo que estaba viendo para que se cuidara. Entonces la palabra emoción, que es una palabra que siempre se va en la historia del arte, como que no digamos en los historiadores, ¿verdad? Los historiadores historicistas que quieren el documento así, el papelito, y no consideran documento una obra, una pintura, o no consideran documento un edificio, ¿no? Eso no, quieren el papelito, ¿no? Bueno, eso no. Pero el historiador del arte debería de hablar de emociones. ¿Y qué tal que esa palabra es como el gran elefante en la sala, que nadie habla de él, pero ahí está, ¿sí? Emociona. Y entonces la divulgación significativa, que fue lo que aprendimos del doctor Gándara, un hombre generosísimo, que ha sido una especie como de mecenas también protector de este proyecto nuevo, y gracias a él y a la doctora Jiménez, que nos presentó también Antonio Ruiz, resulta que encontramos la verdadera vocación de Musicat, esta segunda parte, y de ahí nace esta red digital, que es emocionar. O sea, ya sabemos mucho, qué flojera, el lenguaje académico es verdaderamente de bostezo. Yo cada vez, ya no quiero investigar. ¿Qué les cuento yo? Que a mi edad, 78 años tengo ya, y tengo 36 de años como universitaria, ¿sí? Ya no quiero investigar. Lo único que me interesa es poderle llegar a la gente. ¿Y cómo le llega a uno a la gente? Pues no con palabras, le llega a uno con emociones, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer que emocionen nuestros productos? ¿Cómo hacer que emocione un acta de cabildo? Créanme que es muy difícil, ¿no? El doctor Ruiz Caballero, que ha llegado momentos en que hablaba como acta del siglo XVI, él mismo, decía, Antonio, usted habla como un acta del siglo XVI. Entonces, de ahí la necesidad de poner palabras azules, porque bueno, es que... Y debo de decir algo también para los jóvenes que nos estén escuchando, que en este proyecto, a mí en lo particular, de lo que más me gusta hacer es lo que hice en un principio, que es sentarme con 2 jóvenes a sacar, entender un acta de cabildo. Primero leerla, entenderla, poderla analizar y poderla sintetizar. Ese es el mejor ejercicio de veras
para cualquiera que haga investigación. Y es lo más bonito de este proyecto, es lo que a mí más me gusta, créanme, más me gusta. Y ahora saberlo poner en 3 palabras muy sencillas que puede entender todo el mundo, pero que además lo emocionen, que lo involucren. Digo, eso tenemos, hay que cuidarlo. Tenemos a un miembro no tan joven, no tan antiguo, que es una divulgadora nata, que se llama Isaura, que espero que nos esté escuchando. Ella quisiera crear activistas del patrimonio, que cada uno de los que nos están mirando hoy y que después puedan ver este programa, salga literalmente a ver en dónde hay en su entorno algo del patrimonio, a abrazarlo y decir, yo quiero cuidarlo, vengan y conozcámoslo, protejámoslo. Ella quisiera que hiciéramos activistas del patrimonio. Bueno, eso es una de las líneas secretas ahora de este proyecto, de la red digital. Que crear realmente, propiciar la creación de activistas del patrimonio, que veamos, estamos rodeados de patrimonio, de veras, que es de todos y que necesitamos cuidarlo. Pero tenemos que hablarle a las emociones, porque si no, las palabras de veras se las lleva el viento, las emociones se quedan en el corazoncito. Bueno, antes de pasar a las preguntas, comentarios, saludos, de manera un poco más proactiva, y para darle forma a ese conversatorio y también sea un diálogo transversal con nuestro público, me gustaría presentar lo que debe haberse presentado al inicio, va al final, pero como siempre al final va lo mejor, es nuestro video de esta red digital, es decir, cómo nosotros buscamos emocionar al público, y nos gustaría que nos dijeran si es que funciona, si los emociona o que debemos cambiar. Y los dejo en este momento con nuestro video. ¿Qué es la red digital Musicat? Es una entrada para descubrir esa parte de nuestra herencia que resguardan las catedrales de México. Te invitamos a curiosear los materiales digitales que hemos preparado para ti. Hay videos que te llevan a echar un ojo a los grandes libros de coro, hechos hace cientos de años, y también a los frágiles papeles de música mientras escuchas la obra que ahí está escrita. Hay un par de videos que a lo mejor te sorprenden cuando veas lo importante que eran las campanas, o cómo los músicos hacían trampas para ganar más dinero. En los perfiles de personajes, a través de frases tomadas de documentos, podrás descubrir el sentir, pensar y actuar de quienes escribieron esa música o la cantaron y tocaron. Si entras a sus redes, verás quiénes fueron sus maestros, alumnos y colegas. Y recorriendo sus líneas de tiempo, podrás imaginar cómo transcurría la vida de aquellos dedicados al servicio de la música, personas como tú y como yo. Durante muchísimos años, las catedrales fueron el punto de partida para el desarrollo de una ciudad. Eran su corazón urbano y el centro cultural y espiritual de toda una región. Lo que resguardan invita a ser conocido y cuidado porque nos pertenece a todos. En los proyectos Musicat encontrarás el trabajo de una comunidad comprometida con la música, la historia y el patrimonio cultural de México. La red digital es el más reciente de nuestros proyectos. ¿Nos acompañas a conocerlo?
pues esa es la presentación. Y tengo una primera pregunta para hacer al panel de conversadores. No es la primera, no es la última, pero retumbó en los comentarios que hay. Y dice textualmente, el comentario lo hace Pancho La Mancha Landeros, así aparece. Espero que esté conectado porque, bueno, le va a interesar la respuesta. Él dice, no, pues parece muy exclusivo. Aquí no creo que exista para nosotros, los de a pie, en la colonia del Vergel, como todos los programas muy exclusivos del gobierno. Comentario. ¿Puedes repetir otra vez? Sí, sí. Y puedes traducirlo porque yo no entendí muy bien. Yo creo, bueno, textual dice, no, pues parece muy exclusivo. Aquí no creo que exista para nosotros los de a pie, en la colonia del Vergel, como todos los programas muy exclusivos del gobierno. Yo quisiera yo interpretarlo, puede ser los contenidos o a lo mejor cierto tipo de lenguaje, pero yo quisiera, bueno, si está presente, que ahora que ha visto todo, porque fue un comentario muy al inicio de la sesión, ahora qué opinará, pero justamente este comentario es el que siempre ha retumbado en la memoria o en la mente del público que quiera acercarse a la cultura o la ve en esta barrera, ¿no? Porque es muy real, ahí está presente, ¿no? Entonces, ustedes, justamente este esfuerzo que se está haciendo para quitar este tipo de, pues de nociones o de mitos, o sea, o desmitificar que el conocimiento es exclusivo, bueno, ¿qué le pueden comentar a este caballero? Pues yo creo que es muy importante que ahora que conoce, que hemos hablado, ¿no? del proyecto, que pudiera acercarse, ¿no? a la página web para ver estos contenidos, ¿no? Porque a nosotros realmente nos interesa mucho llegarle a todo público, ¿no? Ahora este proyecto no es, como habíamos comentado, que nosotros estuvimos haciendo trabajo muy, muy de investigación, muy, muy de archivo para un público especializado, para investigadores, sino que este proyecto justo busca llegar a este público, ¿no? A cualquier persona que se interese y es gratuito, ¿no? O sea, no necesitas más que tener internet en tu teléfono celular o en tu computadora para poder acceder, ¿no? a la página. Y a mí realmente pues me interesaría mucho que él entrara, ¿no? Para que pudiera ver estos contenidos y si realmente le resultan inaccesibles, ¿no? O le resultan medianamente accesibles o ya enterándose de qué es esto, si le gustan, ¿no? De hecho, creo que, me gustaría que pusieras la red, porque ahí tenemos una sección de comentarios que para nosotros es muy importante, porque esta red digital está hecha para el público general y creo que es muy, muy importante que la gente entre y que nos pueda dejar sus comentarios, porque pues realmente nosotros estamos haciendo este trabajo para ellos. ¿Está en personajes? Bueno, le puedes poner en cualquier personaje, en Francisco López Capillas, por ejemplo. Y ahí tenemos, ¿no? En las pestañitas, perfil, red, línea del tiempo y qué te pareció. Y trae un pequeño cuestionario. Entonces, para nosotros esta sección, pues es una de las más importantes porque a nosotros nos interesa la opinión del público y saber si a ustedes les está gustando, les está emocionando, les está interesando, si es claro. Entonces, yo invitaría pues a esta persona que entrara, que no se quede con la primera idea, ¿no? que le dio este proyecto y que pudiera decirnos una vez que vea la página, qué le pareció. ¿Alguna otra pregunta o comentario del público, Pablo? Sí, bueno, comentarios hay muchos. Bueno, hay muchos saludos. Bueno, voy a empezar agradeciendo a Venga la Alegría, dice qué maravilloso trabajo. Yo no sabía que existía, hace falta mayor difusión. Bueno, justamente estamos ahora en esto.
y acá voy a tener que usar la otra chuleta, como llaman. Nos escribe Marta Carvajal, dice muchas felicidades a la doctora Lucero Enríquez y todos los integrantes de Musicat, gran proyecto. Dice muchas gracias y muchas felicidades por tantas perlas y joyas que están compartiendo. Seguiré visitando la red digital Musicat. Nos escribe la división de posgrado ENA, dice que hermoso comentario sobre la emoción. La doctora Silvia Salgado nos dice, recuperar la música que no ha sonado, que esté en silencio, derrumbar mitos, construir y divulgar conocimiento y presentar la historia colonial desconocida a través de la música. También de la división de posgrado nos echan muchas flores, dice, bueno, doctora Lucero, mi respeto, sus comentarios son arrasadores. Dice, activistas del patrimonio, como gestora cultural, sus palabras me retumban. Eso quiere decir que ahí está el punto. Guillermina Monroy está presente y nos saluda y tiene varios comentarios, los voy a poner en uno solo. Dice, significa la pasión con la que hablan todos los integrantes de este proyecto, especialmente al maestro Sergio Cerrillo. Dice, habla con gran pasión de los instrumentos antiguos y contemporáneos y sobre todo de la música, que es apasionante. Y también apunta que también estuvo en Daroca y que verdaderamente esa reunión de músicos antiguos deja la sangre caliente. Víctor Manuel Velázquez Núñez nos dice que al 100% está. Araceli Mora dice, me emociona escuchar cómo hablan de su trabajo y más que trabajo es una pasión que debemos compartir. Y nos escribe, vamos a ver, bueno, Ángel Gutiérrez Romero también se hace presente. Dice que es un proyecto generoso y que ha formado a excelentes profesionales. Él es uno. Se encuentra también Serge Madín, dice interesante conversatorio. Ismael Pérez Jiménez, también muy buen, dice que muy bueno todo. Y manda un gran saludo. Ana Galicia está presente también. Marina Torres nos saluda. Antonio Colín. Y pues si no se me va ninguno más, ahí están la mayoría de nuestros saludos y de los comentarios. Me deja un poco entristecida el comentario. Qué bueno que Ruth es muy proactiva, porque sí quisiéramos que esta persona que hizo ese comentario, que me da un poco de tristeza, la verdad, porque es exactamente lo contrario. Es así como decir, ay, entonces lo estamos haciendo muy mal, ¿no? Porque justamente lo que no queremos es que sea elitista. No, justamente lo que queremos es salir del castillo de la pureza académica, que acaba uno, después de tantos años, créanme que yo estoy muy harta de la pureza académica, ¿sí? Yo quisiera mucha impureza académica y cada día ser menos correctamente, académicamente correcta. O sea, la verdad es que es de mucha flojera la academia, de mucha flojera. Acaba uno, y más cuando es unidisciplina, ¿no? Acaba el refrito, es yo te cito, tú me citas, nos citamos, es el club de la cita, el club de la nota a pie, es una verdadera vergüenza. Se refritean unos a otros, se habla uno y están muy contentos todos y el mundo ahí pasa y no, y acá estamos en el templo de la academia. No, Dios me guarde, yo estoy muy harta de eso, la verdad. Entonces sí me da un poco de tristeza. Aquí querían que abundáramos sobre la emoción. Bueno, a mí me emociona tristemente. Qué bueno que a Ruth es muy positiva, ¿no? Yo soy muy negativa. Qué bueno que a Ruth y qué bueno que ojalá y esta persona escuchara a Ruth, porque de veras lo que nos interesa, y eso le pedimos a todos los que nos escriban, toda crítica es buena, hasta la crítica hecha con mala intención es buena, porque de toda crítica se aprende, ¿sí? De toda crítica. Y realmente sí nos interesa saber si estamos llegando a las emociones, sí, claro, al pensamiento, pues sí, evidentemente somos seres integrales, ¿verdad? Pero lo que de veras se necesita mover en este país es la emoción, porque finalmente la política misma es emoción, el arte es emoción, el amor es emoción, ¿verdad? Y el conocimiento, si no emociona, se queda en la esfera, pues casi de la entelequia, ¿verdad? Te digo, la verdad, la verdad. Si no, a mí me emocionó desde que vi la primera película del creador de Cosmos, porque hablaba, lo más importante y lo más difícil es hablar en forma sencilla. No tienen idea cuánto trabajo nos cuesta. Laura, por ejemplo, Laura es historiadora que le encanta el verbo, y los historiadores son rolleros, también a Ruth y a Laura les encanta el verbo, no serían historiadores, sino. Y entonces, es decir, no, tenemos un ejercicio para tallerear esos perfiles que ustedes han visto, que estamos limitados porque nos los puso
Miriam Beutelsbacher, que es quien diseñó el logo y demás, y que ahora está muy bien acompañada, bueno, el ingeniero Asa, que hace posible todas las bases de datos, y los jóvenes de ciencias de la computación, que son David Saules y Víctor Molina, que son los que hacen posibles nuestras fantasías como las redes digitales y como la infografía. ¿Cómo podemos decir en 120 palabras? Entonces es así un taller, es un taller. Esos sí son castratos, ¿verdad? Se castran los textos, pero se castran para bien. Bueno, como se castraban las voces para que sonaran bonito, aunque era muy cruel, ¿verdad? Aquí no. Llegan con unos choros como de 155 palabras. No, 120. Y bueno, para los historiadores es algo terrible. Entonces tenemos por un lado los historiadores y por otro lado los binarios, como el ingeniero Asa, como Saúl, David Saules y como Víctor, que son monosilábicos. Sí, no, 4, 3. Entonces, entre ese abanico nos desarrollamos como seminario, ¿verdad? Entonces la emoción es la que nos permite. Y la ética. Sí, también somos un seminario ético, por eso hemos sobrevivido, ¿sí? Porque estamos en contra de la simulación, que todo tiene que ser auténtico, lo mejor hecho posible, somos muy perfeccionistas, pero no queremos ser unos repipis ahí, nariz fruncida para arriba, no, eso es lo que justamente no queremos hacer. Bueno, hay una pregunta más, pero yo creo que esa pregunta, la hago al final, porque seguramente dará pie a otro conversatorio, a una ponencia, y es del tipo que va así. Nos dice Mireya Hernández, muchas gracias por la pregunta y por los saludos. Nos pregunta, ¿qué elementos musicales de tradición prehispánica permanecieron aún en el virreinato? Eso es es entre mito y no mito. Hay evidentemente elementos que podemos todavía vivir, y Antonio Ruiz justamente está investigando justamente lo contrario, cómo elementos del canto llano gregoriano de Occidente puede llegar a una comunidad como Ostula y conservarse y cantar en latín. O sea, es como el revés de la pregunta, ¿sí? Porque lamentablemente los elementos prehispánicos que pudieron haber sobrevivido se dan dentro de las áreas de contacto y es música no codificada, ¿sí? Entonces no podemos saber a qué suena porque no hay porque no había grabaciones y porque no la ponían por escrito. Entonces es un terreno que se presta al mito, al engaño, porque hay muy poco que podamos documentar y desde luego no podemos saber a qué sonaba, ¿sí? Desde luego había prácticas que se filtraban a las catedrales, ¿qué tanto? No lo sabemos. Es decir, lamentablemente en eso sí tenemos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Para no seguir propiciando mitos, pero también hablar con claridad. Es que no sabemos. La maestra Alcántara que citó Ruth, ella hizo un excelente trabajo porque justamente es danzar, cantar bailando, que era una forma de ritualidad en los grupos mesoamericanos, ¿no? No es lo que nosotros entendemos. Entonces, hay mucha de estas áreas de contacto que seguramente todavía hay hoy en día que acusan algunos elementos prehispánicos, pero es avasalladora la cultura. La música es una cosa muy frágil. Hay que pensar que se construye en el tiempo y empieza la obra cuando empieza el primer sonido y el último sonido concluye la obra. Y es muy fácilmente contaminable, ¿saben? Se pierde. Yo no puedo escuchar unas mañanitas, no puedo escuchar la novena de Beethoven si estoy oyendo a un trío cantar las mañanitas. No se puede. Y se borra de una manera impresionante. Eso es una cosa muy trágica. Y además hay una cosa muy fuerte. Miren, podían esconder a los ídolos. Los ídolos se pueden esconder. Los pocos códices que pudieron esconder los escondieron. Pero ¿dónde se esconde la música? El sonido delata. Usted no puede honrar a un dios cantando porque ya se lo delató, porque aunque usted no vea la flauta, la oye. Entonces la música delata. ¿Cómo entonces, si me van a delatar, yo el dios lo escondo? El sonido no lo puedo esconder. Entonces el sonido es de una enorme fragilidad y altamente contaminable. Yo estuve en la Tarahumara escuchando música tocada en violines que no había culturas cordófonas aquí, en unos violines cuadrados, porque así los hacen en la Tarahumara, y en el momento en que yo oigo lo que conocemos en la música como la función tónica dominante, dije, ya se fregó la Francia, ¿verdad?
Sí, cuando yo hago la cadencia tan tan, dije, aquí entro Occidente, ¿no? Aquí entro porque se reconocen los elementos de contaminación occidental. Bueno, tenemos ahora una pregunta para Sergio Cerrillo. Ya estamos por cerrar, bueno, tenemos un poquito de tiempo todavía. Y pregunta Sergio Madín para Sergio. ¿Qué ha significado para ti como músico el rescatar y dar a conocer la historia de la música catedralicia? Especialmente por ser una parte de la música poco vista. Bueno, yo creo que bueno, es que esa pregunta tiene muchas respuestas, ¿no? Pero yo creo que la principal, la primordial, es que es patrimonio mexicano, ¿no? O sea, esa música nos pertenece a todos los mexicanos. Tenemos que no solamente investigarla y conservarla, sino sobre todo darla a conocer, ¿no? Entonces, siempre se ha dicho, bueno, en el ámbito de la educación musical decimos que la música en general, el estado de la música de una cultura, de una civilización o de un grupo cultural, refleja el nivel cultural, ¿no? de este grupo, ¿no? O sea, la música es muy, es muy transparente, ¿no? En ese sentido. Entonces, pues parte de lo que es, de lo que significa ser, para mí, por ejemplo, para mí ser músico, parte de lo que significa ser músico y ser mexicano, es también entender mi patrimonio musical, ¿no? Darlo a conocer, no por la música en sí, sino porque forma parte de mi cultura, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta, espero que sí, ¿no? Bueno, los otros elementos, bueno, también está pues la parte de la emoción, ¿no? Yo como músico que me dedico a la música antigua, o sea, yo siempre voy a preferir, si me dicen tocas polifonía francesa o tocas polifonía mexicana, pues yo siempre voy a preferir polifonía mexicana, ¿no? Porque además la corneta, por ejemplo, el instrumento que toco, está hecho para suena bien, suena glorioso en la polifonía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no lo grabamos, verdad? Como dijo Analía. Sí, conste que bueno, aquí no había lugar en este audio que está, bueno, audio, video que estamos preparando, no hay lugar, pero ya habrá lugar. Aquí hay lugar ahorita, que hay que aprovechar que tenemos varios ministriles prácticos aquí ahorita en Musical para hacer, porque además nos comprometimos, y yo sí voy a dar un agradecimiento a los proyectos PAPIT. Por ahí se ve el logo, mucha gente va a decir, ¿qué es eso de PAPIT? Es un programa muy bonito que hay en la UNAM, que depende de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, que es el apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica, ¿sí? Es un programa. Entonces, nosotros en Musicat ha podido existir y sobrevivir mediante las becas y los recursos y las computadoras y demás, primero gracias al apoyo de CONACYT y siempre de PAPIT. PAPIT ha sido siempre fiel, no da muchos recursos, pero con esos poquitos que nos da PAPIT, nosotros, yo en lo particular, estoy muy agradecida a ese programa específico de la UNAM, ¿sí? Los proyectos PAPIT. Por eso está ahí el logo. ¿Sí? Hoy es un proyecto PAPIT y nos volvieron a otorgar el proyecto porque dijimos, ¿qué cree? Que después de 3 años apenas estamos aprendiendo cómo hacerlo, ¿sí? Porque el primer año fue Red Musicat 1. Bueno, y he aquí que los últimos 6 meses como que entendimos de qué se trataba, ¿sí? Y entonces dijimos, ahora sí ya sabemos, ¿nos pueden dar otra vez el apoyo por 3 años? ¿Y qué tal que sí? Y nos comprometimos pues a hacer un banco de sonidos propios de la catedral y bueno, nos hicieron ver con un dictamen muy cuestionable, parte del dictamen, uno nos elogiaba mucho y otro decía que no organizábamos exposiciones y visitas guiadas. Dije, pero el dictaminador que esto no pudo leer el proyecto, esto es un proyecto digital, ¿no? Y ya estábamos en pandemia, ¿eh? Digo, es como para darle un zape, ¿verdad? Pero bueno, sí nos hizo ver que necesitábamos difundir nuestro trabajo, porque bueno,
necesitábamos a la UNAM que nos ayudara a difundir. Pero en todo caso, muchas gracias a INA TV, una vez más, porque esa es nuestra primera salida al mundo, a este mundo que no es de los elitistas. Espero que no, espero que no. Espero que no, y espero que quienes nos estén viendo hoy y quienes vuelvan a ver este programa sea justamente a este gran público, y como ya invitó Ruth, por favor pónganos sus cuestionarios, ¿no? Pablo ya nos presentó la página web donde está donde se aloja en la red digital, pero ahí en nuestra página web tienen todas nuestras publicaciones, están todas indexadas, están todas, se pueden descargar, son gratuitas. Tenemos 3 catálogos, 10 cuadernos, bueno, 9 cuadernos en línea, tenemos 4 libros, ahí tienen bibliografía, ahí pueden leer en un tono de lo más académico, de lo más estrictamente académico, y bueno, y ahí pueden consultar, y ahí nos pueden mandar correos, están nuestros contactos. No sé si vas a poner nuestro contacto, Pablo, para que nos manden correos, porque de veras necesitamos muchísimo la retroalimentación que ustedes nos puedan proporcionar. Sí, ahora dejaremos colgado en el YouTube, en la liga, todas nuestras redes sociales, nuestras páginas, nuestro canal de YouTube también, donde estarán alojados y los siguientes conversatorios. Voy a aprovechar para anunciar y hacer, ya antes de despedirnos, pues la invitación a nuestros siguientes conversatorios con otros miembros y otros equipos de trabajo del mismo seminario, comenzando con el 18 de junio, que se llama el Seminario de Música en la Nueva España y el México Independiente en la Periferia, la divulgación de la música conservada en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Durango. Eso es un estudio de caso, en particular, si les interesó los mozos de coro de Durango, pues bueno, de ahí parte mucha de esta investigación. Y por ahí tenemos el tercer conversatorio, el 20 de agosto, y será Descubriendo la vida y las obras de los músicos de la Catedral de Durango, siglos XVII a XIX. Ahí será un poco más, también enfocado más a la música y a los personajes que han encontrado. Y el cuarto conversatorio y último será Entre catedrales, parroquias y caminos, la música vieja. Y es esta relación de las diferentes músicas y sus conexiones en diferentes territorios, tanto físicos como mentales. Entonces están todos invitados, todos serán a las 5 de la tarde, nos podrán seguir por estos mismos canales, y bueno, están todos cordialmente invitados, les agradecemos su asistencia, y si gustan, si no tienen nada más que agregar, pues creo que aquí damos por terminada este hermoso conversatorio, que creo que ha dejado pues muy buen sabor de boca en la comunidad. Si les gustó, replíquenlo, si no les gustó, díganos por qué, y luego replíquenlo cuando lo corrijamos. Les agradecemos mucho y estamos en sintonía. ¿Y el evento del 1 de junio? El 1 de junio, bueno, es que ese no es propiamente de la ENA, pero sí es de nosotros, y es un conversatorio con la doctora Carolina Sacristán, y va a ser sobre la creatividad, la historia y la interdisciplina. Y será también el 1 de junio a las 5 de la tarde, y bueno, también podrán seguirlos por nuestras redes sociales y algunos canales amigos.